al Grupo BID. Estuvimos ayer con Gastón Astesiano y en este caso nos han pedido a nosotros hacer una presentación sobre cómo realmente aplicamos los marcos de infraestructura sostenible, y vamos a tratar de entrar en algún detalle en cómo lo trabajamos con el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad con el gobierno en los meses pasados. Voy a tratar de ir rápido sobre el marco de sostenibilidad del banco. Son 3 componentes. Un breve resumen de cómo conceptualizamos sostenibilidad, cómo lo aplicamos en general, pero después voy a ir a ejemplos en algunos países de la región donde ya hemos trabajado, con algunos estamos trabajando, y en la tercera parte nos vamos a así centrar un poquito en lo que hemos hecho hasta este momento acompañando al equipo del plan y la agenda que vemos en el caso del Perú hacia adelante. El banco ha incorporado de manera muy fuerte lo que es sostenibilidad y resiliencia a cambio climático en una mirada muy integral a lo que es la cartera. Es integral desde el punto en el que, aparte de las tres dimensiones de sostenibilidad que se han estado discutiendo últimamente, económica, financiera, ambiental y social, hemos incorporado la institucional, que creo que también ha sido uno de los elementos que se ha planteado ayer en las discusiones y que sí está muy fuerte en lo que hace a desarrollar una cartera de infraestructura con mayor fuerza y con mayor 50 años, carreteras, puentes, tenemos represas que duran 100 años. Es por eso la importancia de incorporar esta mirada especial de cambio climático en las obras que se van a llevar hacia adelante. Desde el lado técnico de ingeniería, desde el lado financiero también, y desde la mirada completa en lo que es riesgo. Hay un componente de riesgo más alto, hay un componente de variabilidad más alto, y eso debe acompañar no solo el diseño, sino también lo que va a ser el mantenimiento y el funcionamiento de estas obras. Y riesgo desde el lado financiero va a ser especialmente importante cuando hablamos de una mayor participación del sector privado en la construcción y la gestión de la infraestructura. No decimos mucho de la gestión, pero en algunos casos la gestión de la infraestructura es muy importante. Tal vez en lo que es agua potable y alcantarillado se ha visto, se ha sentido mucho más, y ese también es un elemento adicional a incorporar dentro de los criterios de eficiencia del gasto y también de calidad del gasto. Como dije, tenemos 4 dimensiones. En las 4 dimensiones hemos identificado de lo que es la preparación de un proyecto, hemos identificado distintos tipos de limitaciones, de fallas, algunas de coordinación, otras de planificación. Hay muchas en lo que hace a restricciones de instrumentos y mecanismos. Ayer, en otro contexto, hablábamos en la experiencia de metros, lo que ha sido en el caso, por ejemplo, del metro de Quito, también lo comentaron el año pasado en el caso del metro de Santiago, la posibilidad de incorporar 12 contratos a la vez en un proyecto de ese tipo, la posibilidad realmente de dejar un espacio para ir adecuando e ir avanzando. Y ciertamente en lo que hace a la ejecución y la operación, los temas de coordinación y gobernanza del proyecto, cómo realmente se lleva adelante esa gestión y esa coordinación. Hay un elemento adicional que lo hemos incorporado en esta lámina y que hace a lo que es evaluación ex post, todo lo que es monitoreo y evaluación. En pocos casos se han hecho evaluaciones ex post de proyectos, es importante, es parte de un proceso de aprendizaje desde distintos aspectos. Y es un elemento que además ha permitido y nos permite a nosotros como banco tener más lecciones aprendidas. Tomando en cuenta estas dimensiones y lo que... Acá estamos, perdón. Ok. Tomando en cuenta estas dimensiones y los ciclos del proyecto, sí hay países con los que hemos trabajado específicamente, incorporando criterios, conceptos, instrumentos y metodologías de infraestructura sostenible en la región. Aquí hay algunos ejemplos, tenemos más, pero sí me gustaría mencionar algunos, el caso de México y el caso de Trinidad y Tobago, porque han sido consideraciones con el sector privado. Estamos incorporando instrumentos de scorecard,
incorporando riesgo dentro de lo que es estructuración de APPs, riesgo y resiliencia climáticos, incorporando elementos adicionales, inclusive en la estructuración del financiamiento que permiten una comparabilidad dentro de lo que es un mercado, pero también una mejor estructura de financiamiento, y algunos de ellos nos vamos a referir. No solamente estos los hemos hecho desde el lado privado del banco, también desde el lado público, y en el caso nuestro estamos incorporando las dos ventanillas en este trabajo conjunto en infraestructura. En el caso de México, en el caso del proyecto de México, estamos trabajando un scorecard. Es un scorecard, dicho sea la redundancia, que nos permite pasar de las dimensiones a lo que son los conceptos y a los indicadores. Permite calificar, permite otorgarle una calificación de acuerdo a puntajes a lo que son los proyectos desde la preinversión. Es algo que estamos llevando adelante con México. Esto permite al sector privado, porque varios de estos proyectos van hacia APPs, esta ha sido una mirada hacia APPs, ¿no?, que permiten tener una idea de lo que es sostenibilidad, lo que implica un proyecto de sostenibilidad y lo que implica la comparación de proyectos en un conjunto. Y eso en términos de benchmark, en términos de otros indicadores desde la mirada de resiliencia, cambio climático y sostenibilidad, ayuda. El CAPEX puede ser muy diferente entre dos proyectos de infraestructura. Si vamos a incorporar criterios de resiliencia y de sostenibilidad, es importante tener indicadores que permitan hacer esa comparación. Indicadores que también permitan, ¿no?, una mejor discusión desde el lado de estructuración, de financiamiento y de presentación. El otro elemento que quisiéramos mostrar es el trabajo que hizo el banco con los bonos verdes en Chile. Es algo que es de este año, es muy fuerte. Los gobiernos están participando muy recientemente en los mercados de bonos verdes. Han sido más en los últimos años una actividad, un desarrollo del lado privado. Hay 10 gobiernos en los últimos 3 años que ya han hecho emisiones. La del gobierno chileno es la más larga en términos de plazo, ha sido una emisión a 30 años, concentrada en los renovables. Ha tomado actividades en infraestructura que hacen a recursos renovables. El banco acompañó 3 etapas, las 3 etapas de la preparación de los bonos. Desde el marco de referencia, Chile comenzó a preparar un marco de referencia en sus instancias públicas. La identificación de la cartera también es un trabajo con varios ministerios, una evaluación y en muchos casos ha sido una mirada externa. El banco ha llevado terceras opiniones para que se haga una evaluación de el porcentaje, el impacto, la calificación de resiliencia de la infraestructura que se estaba planteando. Y finalmente, ¿no?, el acompañamiento en lo que ha sido la emisión. Ha sido una emisión que ha mostrado mucho éxito, mucho interés y que se ha llevado adelante en plazos relativamente cortos. Esto tomó aproximadamente 1 año en desarrollarse. Es un trabajo en el cual vemos que se está dando mucha atracción, hay mucha capacidad de avanzar en los países. Y en el caso de Perú, ya entrando un poco, hemos recibido muestras de interés. Es un trabajo, de nuevo, muy coordinado, ¿no?, pero que sí puede ir acompañado y que tiene perspectivas de financiamiento muy interesantes. En Brasil estamos avanzando en ese sentido. Tenemos el Infra Invest. Este sí es un trabajo muy concentrado en identificar alternativas para inversionistas institucionales. Cada vez más es esta combinación de ejecución que estamos logrando conjuntamente con algunos gobiernos. Ha habido gobiernos que han avanzado más. En Brasil, de hecho, ya trabajamos un plan con un gobierno regional, pero en este caso es una mirada mucho más privada en desarrollo. Jamaica y Belice, y en esa línea este es un ejemplo un poco más específico. ¿Cómo incorporamos el elemento de resiliencia? Yo ahí quiero hacer el énfasis a resiliencia y por eso estaba presentando el caso de Jamaica y Belice, por el tema costero, ¿no? La infraestructura en Belice ha sufrido, embates lo sufre más fuertemente. Tiene 1.200 kilómetros de costas y era muy importante dentro de lo que era construcción y planes incorporar la mirada de resiliencia, incorporarla en la parte de estructuración del financiamiento de lo que son las APPs. Y ese es un trabajo
que se ha dado y que vamos a seguir acompañando en términos ya de los equipos gubernamentales para continuar fortaleciendo su marco de APPs. En términos de Centroamérica, el marco de APPs de Jamaica y Belice era bastante bueno, y lo que se ha hecho ahora es incorporarle los complementos de resiliencia a cambio climático. Yendo a Perú, nosotros recibimos hace exactamente un año, y no sé si Gabriel todavía está en la concurrencia, Gabriel Dali, una solicitud del Ministerio de poder acompañarles en la elaboración del plan. Para nosotros ha sido una oportunidad muy importante de poder estar desde el inicio en esta mirada de largo plazo que se quiere dar. Es una primera señal. Hay un conjunto de otras señales que tienen que acompañar el plan, pero solo, digamos, ya avanzar en una mirada multisectorial, en una mirada de largo plazo, en indicadores estándares, en comparabilidad, hace mucho a lo que puede ser el desarrollo en los siguientes años. Trabajamos con ellos y con la Universidad del Pacífico en actualizar el análisis de brechas. Era un análisis de brechas que en este caso se ha beneficiado con información primaria desde los sectores. Eso ha sido algo que era necesario actualizar, también homogeneizar y también a ponerle en comparativo. Y ha sido interesante por los resultados que ha dado. De otro lado, también la comparación, contra qué benchmark se comparaba el Perú, fue una discusión muy interesante. Había temas de mediano plazo, temas de más largo plazo. Hemos visto la necesidad de empezar a discutir indicadores adicionales, especialmente desde lo que puede ser algunos sectores, por ejemplo, en algunos sectores sociales. Hemos visto también el grado de desagregación que puede tener un índice de este tipo, pero ciertamente nos permitió lograr una mirada mucho más actualizada y mucho más directa en términos de la información que se tenía. Hemos trabajado muy de cerca con los sectores. Tal vez este es el tema para nosotros más satisfactorio y más interesante. Un plan de infraestructura se prepara, se coordina dentro de un gabinete de ministros, pero la apropiación de los sectores para llevarlo adelante es importante. Entonces, el acompañamiento con los sectores, a preparar la información que tenían, a revisar los inventarios que tenían, ¿no? A poder también lograr esa posibilidad de comparar carteras dentro de lo que fue el trabajo de priorización que se hizo con los equipos del gobierno británico, ha sido un elemento que nos ha permitido estrechar más, la relación y el diálogo con los sectores, identificar conjuntamente con el Ministerio de Economía una agenda de trabajo con los sectores, no solo desde el lado de preparación de proyectos, sino también de lo que es gestión de su infraestructura e información. Nuestra evaluación muy agregada es que hay información en los sectores que no se está aprovechando, que es importante aprovecharla, pero que también tiene que tener, ¿no?, agenda de trabajo con los sectores, no solo desde el lado de preparación de proyectos, sino también de lo que es gestión de su infraestructura e información. Nuestra evaluación muy agregada es que hay información en los sectores que no se está aprovechando, que es importante aprovecharla, pero que también tiene que tener, ¿no?, una gestión y un trabajo conjunto que va a ser parte de las actividades que tenemos. Nosotros hemos acompañado el proyecto, tenemos un documento como banco aparte, pero sí hemos dejado un espacio entre lo que han sido decisiones que toma el gobierno peruano. Sin embargo, sí hemos hecho recomendaciones, áreas de trabajo donde avanzar. Y aquí voy a detenerme en dos sectores. Un sector es el de transportes. Tal vez es uno de los sectores que más información tiene y ciertamente uno de los más importantes en la cartera. En planificación, aquí ciertamente se beneficiaría mucho incorporar en la planificación los análisis y los estudios técnicos el tema de resiliencia a cambio climático. Los números que me dieron con respecto al niño costero han sido muy fuertes y muy importantes. Hubo un número en 4 dígitos de afectación de carreteras y de puentes. ¿Por qué? Porque la mirada, y es un ejemplo del sector, la mirada, por ejemplo, a lo que es drenaje pluvial, canaletas, era una mirada que venía de una evaluación que no considera variabilidades muy fuertes en los caudales y flujos de agua.
Ese es algo que con resiliencia, con cambio climático sí tenemos que incorporar, y que de hecho se identificaron algunos ejemplos en infraestructura más reciente que sí habían hecho ese cálculo adicional. La mirada en general a lo que es el recurso hídrico y las cuencas tiene que complementarse y debe cambiarse. Y en lo que es costa, ese es un elemento adicional que creemos que sí debe estar entre los prioritarios. En lo que es la metodología de sostenibilidad social, aquí vamos a la descripción conceptual de especialmente reasentamientos. En muchos casos, de acuerdo a norma local y de acuerdo a prácticas que inclusive los multilaterales hemos ido mejorando, se hablaba mucho más de una compensación que de una relocalización. Y en algunos casos se da la compensación, pero sí queda población que puede, por esa razón, en términos de compensación, ¿no?, quedar más vulnerable después, en términos de manejo de sus activos, de los stocks. Dentro del banco nosotros trabajamos mucho más el enfoque de reubicación, relocalización, que funciona, ¿no?, y hemos visto que funciona todavía de manera muy limitada. El efecto de los incentivos en los actores sociales es algo en lo que hay que trabajar. Se da esa aceptación de una relocalización. Hemos trabajado en diseño de maquetas de lo que pueden ser viviendas alternativas, discusión de locales en algunos proyectos, especialmente en áreas carreteras en el Perú, y hay un porcentaje que es bajo, 20-30% de pobladores que sí aceptan esa relocalización, pero nuestras evaluaciones nos están mostrando que eso es mucho más sostenible en términos de la población, que hay que hacer un esfuerzo, tal vez desde mucho más temprano, para realmente poder incorporar esa mirada de sostenibilidad social en los proyectos hacia adelante. Y el tercero es calidad. El tercero es calidad. Más de la mitad, de acuerdo a la información que tenemos, de lo que es infraestructura carretera en el Perú, ya está incorporando el criterio de sistemas de pago por nivel de servicio en el mantenimiento. Se están incorporando criterios diferentes a los que antes se tenía, cuando se busca, se licita y se contrata servicios de mantenimiento. No solamente desde la construcción. En el caso del banco, nosotros incorporamos la participación de quien construye en el mantenimiento, que ese es un elemento que se incorpora el mantenimiento a 5 a 10 años, dependiendo del tipo de proyecto, pero después, visto lo que duran las obras, es muy importante incorporar indicadores de calidad, más que realmente temas en los que se hacía a gasto, incorporar, por ejemplo, ¿no?, densidad o altura de la capa asfáltica que se tiene, por ejemplo, pero sí se ha notado una diferencia cuando ya vamos a discutir mantenimiento periódico o, en algunos casos, recuperación de infraestructura. El otro sector con el cual también trabajamos fue agua y saneamiento. Y aquí está la mirada tanto más nueva a lo que son fuentes de agua en el Perú, como la que hace a gestión de las empresas prestadoras de servicio. En el caso del Perú vemos que los análisis de cuenca que se han llevado adelante, y el BID trabaja con indicadores, tenemos un modelo, HidroBID, que se está aplicando en toda la región de América Latina y el Caribe, que hace un análisis de cuenca, ¿no?, permite dar una mirada de largo plazo, 30, 40 años, se está aplicando, es importante, pero en el caso de Perú vemos que las fuentes de agua dulce, que son los glaciares, están reduciendo. Y teniendo una población muy distribuida en lo que es costa, es muy importante que este análisis de fuentes del recurso agua realmente se amplíe. Temas como desalinización, que ya se están trabajando en algunas regiones, van a entrar a tallar cuando se empiece a discutir las fuentes alternativas de agua. O, ¿no?, disponibilidad y reuso de aguas residuales para distintos propósitos. Creemos que es importante, en el caso de Lima ya se ha dado una discusión, en algunas regiones también va a hacerlo, y creemos que sí es importante avanzar en esos pasos. Estamos viendo ahí un piloto con Sedapal en algunos temas, es algo que tiene que darse poco a poco, pero creemos que ese elemento sí es muy importante que esté incorporado. Y la gestión, ciertamente avanzar en lo que son las empresas prestadoras de servicio y una gestión
más moderna, más eficiente y también con una mirada más sostenible va a ayudar a que el gasto que se hace en la provisión de los servicios realmente sea un gasto de calidad. A nosotros tenemos otro instrumento que lo estamos aplicando, es Aqua Rating. Es un conjunto de indicadores que se aplican, se aplican para medir a las empresas, a medir lo que es gestión de las empresas, gestión, gobernanza, hay indicadores financieros, hay indicadores físicos y también hay indicadores de lo que es equipo, recursos humanos e institucionales. Es importante que haya una línea de base para las prestadoras de servicios. Es importante que se llegue a un acuerdo sobre criterios de cómo las empresas que reciben una infraestructura la van a gestionar. Y también es importante lograr con las empresas, especialmente las más grandes que están llevando adelante esto en el Perú, ¿no? un plan de mejora, un plan realmente de fortalecimiento institucional. En el caso de Aqua Rating también CEDAPAL nos comunicó este año que quiere aplicarlo. Vamos a empezar a aplicarlo y a trabajar con ellos en los resultados de este indicador. Ellos están también trabajando en áreas de manera parcial, pero es bueno tener esa mirada y a partir de esa línea base ir hacia adelante. Son dos sectores de los otros en los que trabajamos, en los que quería concentrarme por un tema de tiempo, pero sí un poco pasar a los siguientes pasos. Incorporar metodologías en lo que hace a sostenibilidad y resiliencia. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de Trinidad y Tobago y el de México, y en especial por la participación, el potencial de participación del sector privado. Sí creemos que es importante complementar los esfuerzos de proinversión de los sectores en incorporar señales hacia adelante para lo que es una cartera nueva y una atracción de inversiones. Aplicar herramientas para la priorización, ¿no? Es también importante incorporar dentro de lo que son los ejercicios de priorización las 4 dimensiones. No necesariamente se están haciendo en todos los sectores y para poder lograr realmente una mirada de mediano y largo plazo sí es importante poder incorporarla en todos los sectores en los que se está trabajando. Y finalmente movilización de finanzas tanto nacionales como subnacionales. En el Perú sí hay interés, sí hay posibilidades de trabajar hacia adelante en lo que pueden ser bonos verdes y también bonos temáticos. Hay otros esquemas también de financiamiento. En lo que es residuos sólidos hay un interés a nivel de algunas ciudades de poder llevarlo adelante y como lo mencioné, tanto del lado público, del lado de emisiones soberanas, como también del lado privado. La iniciativa PIR, que ya está llevando adelante un conjunto de empresas con la bolsa de valores, creo que es también un elemento que vale la pena tomar en cuenta e incorporarlo hacia adelante cuando se ve instrumentos. En general es muy importante tener más instrumentos, incorporar nuevas miradas adicionales y poder realmente mirar más hacia el largo plazo cuando entramos a esa discusión de sostenibilidad y resiliencia. Muchas gracias.